Buenas tardes a todos. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a continuar con los sistemas. En este caso vamos a ver el otro sistema que es clínicamente significativo para la hemoterapia, que es el sistema RH. ¿Sí? Bien, el primer ejemplo que tenemos de anticuerpos humanos contra el antígeno D, que es el antígeno representativo del sistema RH, fue identificado por Levin en 1939. ¿Sí? Él lo descubre en el suelo de una madre que tiene enfermedad hemolítica de recién nacido, ¿sí? Y presentó una reacción a una transfusión que le es realizada a la mujer de una sangre donada por su esposo. Eso quiere decir que los anticuerpos generados por la madre, ¿sí? Que es lo que sucede en la enfermedad hemolítica, son estimulados por un antígeno que el bebé hereda de su padre, ¿sí? Y en este caso, al tener este antígeno y recibir una transfusión y ella tener anticuerpos, es que genera esta reacción. Entonces ahí empiezan a pensar en otro sistema de grupos sanguíneos. Vemos que en la misma época, Steiner y Wiener inyectaron glóbulos rojos de Monos Macacus rhesus en conejos. Extrajeron, ¿sí?, el suero de esos conejos y observaron que aglutinaban el 85% de los glóbulos rojos de personas estudiadas. Ante este descubrimiento, se denomina a este nuevo grupo sanguíneo sistema RH, pensando que había una concordancia entre lo que había visto Levin en el caso de esta mujer con su recién nacido con enfermedad hemolítica y lo que pasaba en estos monos rhesus. Por eso el sistema RH hace referencia digamos, se lo denomina así por los monos rhesus. Bien, más tarde se estableció que los antígenos detectados por los sueros anti-rhesus animales y los anti-D humanos no eran idénticos, pero en el sistema este grupo ya había sido identificado con este nombre y es el nombre que hoy mantiene, que es sistema RH. Bien, a mediados de 1940 ya se van identificando otros antígenos que pertenecen al mismo sistema y que también son clínicamente significativos. Recuerden que clínicamente significativo hace referencia a que pueden provocar una reacción transfusional. Bien, estos antígenos son C grande, E grande, C chico y E chico. Como pertenecientes a este sistema RH, por supuesto, hay más antígenos. Nosotros cuando hablamos, ¿se acuerdan del polimorfismo? Dijimos del sistema RH que era más polimorfo que el ABO. ¿Por qué? Porque tiene más variantes antigénicas, digamos, presentes. Tiene más de 50 antígenos, entonces el sistema RH. Los clínicamente significativos son el antígeno D, C, E, C chico y E chico. Después existen diferentes teorías sobre cómo se heredan este sistema RH. Hay la teoría de Fisher y Reich que dice que hay 3 pares de genes que codifican esta información. La teoría de Wiener que dice que hay un solo par de genes, ¿sí?, que va a codificar estos superantígenos. Y después la teoría de Tipper que dice que existen 2 genes que van a codificar este sistema RH. Por supuesto que cada uno de estas expresiones, de cada una de las teorías, tienen, ¿sí?, una forma de nomenclatura, ¿sí? Es como nosotros los vamos a leer y escribir, por supuesto, a la hora de informar. En el caso de Fisher y Reich, él dice que se hereda entonces de cada progenitor 3 genes muy próximos entre sí. ¿Sí? Los alelos que se forman es el D grande, D chico, C grande, C chico, E grande y E chico. Quiero aclarar desde ya, lo vamos a ver en unos minutos, que el antígeno, la expresión, ¿sí?, la expresión del D chico significa que no hay antígeno D, o sea, la ausencia del antígeno D grande, ¿sí?, de mayúscula,
se escribe como D chico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo ve en la teoría de Wiener, que él hablaba de un solo par de genes? Habla de que hay un gen R mayúscula, eso es importante saber, R mayúscula, uno que codificaría los antígenos C grande, D grande y E grande, y un gen R minúscula que codificaría los antígenos C chico y E chico, ¿sí? Por supuesto que cuando es minúscula no codifica ni el D grande, ni el C grande, ni el E grande, ¿sí? Esto es una nomenclatura, ¿sí? Es importante saberlo. Acá están las teorías, cómo ellos van identificando y cómo creen que se hereda genéticamente estos genes. Es importante saberlo, ¿por qué? Porque a la hora de nosotros hacer un informe y una evaluación de lo que es el genotipo de cada persona, tenemos que saber escribirlo tanto en Fisher y Ray como en Wiener, ¿sí? ¿Cuáles son las combinaciones que existen? Fisher y Ray, vuelvo a repetir, dice que hay 3 pares de genes. Acá están, esto es lo que se puede heredar de un progenitor, ¿sí? D grande, C grande, E grande, ¿sí? Que en Wiener sería R1. Hay algo importante que decir. Bueno, esto está sacado de bibliografía que es norteamericana. Entonces, ¿cómo se escribe esto? ¿Sí? Esto. Nosotros lo escribimos de esta manera: C grande, D y E chico, ¿sí? Siempre, ¿sí? Siempre, digamos, el D va en el medio, ¿sí? En este caso sería lo que vamos acá, en esta segunda, ¿sí? Lo pongo acá, sería C chico, D y E, ¿sí? Bien, esto es lo que ustedes ven acá, la expresión de un progenitor. A la hora de escribir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del genotipo, de lo que puede llegar a heredar un ser humano, por supuesto, si hablamos del genotipo, todo lo que puede llegar a heredar, estamos hablando de que tiene que heredar tanto el padre y la madre, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que tener en cuenta que y saber que puede llegar a ser un progenitor, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el padre, y de la madre puede llegar a heredar otro, ¿sí? Otros antígenos, como ser el C grande, el D y el E grande, ¿sí? Siempre que nosotros veamos el genotipo, lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Tanto de un progenitor como del otro progenitor. Siempre tiene que estar así, porque, vuelvo a repetir, se heredan tanto del padre y la madre la información genética. Después de esto, de lo que se hereda, vamos a tener lo que se manifiesta, que es el fenotipo. En este caso, para escribir el fenotipo, sería, vemos que tiene C grande, está acá, C chico, ¿sí? El D, en este caso escribimos solamente el D, E grande, ¿sí? Y E chico. Esto, lo que ustedes ven acá, es el fenotipo, es lo que se expresó de lo que nosotros vamos viendo acá como información genética. Es muy posible que nosotros les demos esta información genética y ustedes tengan que identificar cuál es su fenotipo, ¿sí? O le podemos dar el fenotipo y ustedes tienen que hacer los genotipos posibles, o sea, ir combinando sabiendo que siempre tiene que estar de un lado el representado, la información genética del alelo C, del alelo D y del alelo E. De la misma forma, del padre o de madre, el alelo C, el alelo D y el alelo E. Siempre tiene que estar representado, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que yo no puedo tener una información genética, ¿sí? Una información, un genotipo
C grande, D, C chico, D chico, E chico, ¿sí? Porque acá me estaría faltando, ¿sí? En este lugar me estaría faltando una información, ¿sí? Tiene que estar siempre representado todos los alelos de este gen, ¿sí? De cada gen, el gen del C, el del D y el del E. Bien. Toda esa nomenclatura ustedes la tienen que conocer. Voy a volver. Bueno, la tienen que conocer, tienen que saber cómo se denomina en el caso de Fisher y Ray y cómo se denomina en Wiener, ¿sí? Después esto lo vamos a ver específicamente en la clase de consulta cuando veamos el sistema ABO y el sistema RH. La frecuencia con lo que podemos ver estos antígenos clínicamente significativos, bueno, lo que tienen ustedes acá es una información para que vean cómo se distribuyen estos antígenos en la población, ¿sí? Y esto es muy importante de saber que los términos RH positivo y RH negativo tienen que ver con la presencia, ¿sí? O ausencia del antígeno D, ¿sí? Solamente con la presencia o la ausencia del antígeno D, ¿sí? Bien, esa ausencia, ese RH negativo, ¿cómo lo escribimos? Es lo que vimos recién, con una D minúscula. Ausencia del antígeno D es la D minúscula, ¿sí? Bien. El 85% de los individuos son caucásicos, expresan el antígeno D y es potente inmunógeno, o sea que tienen capacidad de provocar una reacción y formar anticuerpos. En el caso en esta circunstancia, ustedes saben que se escribe de chico, C chico de chico y de la misma forma para los dos genes, porque es R chico, ¿sí? Como lo escribe o lo manifiesta Wiener. Aproximadamente el 70% de las personas que son RH negativa, ¿sí? Desarrollan anticuerpos irregulares ante la exposición del antígeno D en una transfusión de sangre, ¿sí? ¿Por qué van a desarrollar estos anticuerpos irregulares? ¿Sí? Son irregulares a diferencia del sistema ABO que son naturales. Estos se desarrollan solamente cuando se exponen a un antígeno, los irregulares. Por eso la característica de anticuerpo irregular en el sistema es RH. Si yo no lo expongo a la persona a la presencia del antígeno D, no va a desarrollar nunca el anticuerpo anti-D, ¿sí? Bien. Luego de los antígenos A y B, ¿sí? El D es el más importante dentro de la práctica transfusional. Es por eso que nosotros siempre, la técnica básica que debemos hacer, sobre todo en el caso de urgencia o de extrema urgencia, es ABO y RH. ¿Sí? Las otras técnicas como prueba de compatibilidad e identificación de anticuerpos irregulares, en el caso de extrema urgencia, las podemos ir desarrollando una vez verificado que el ABO y el RH son compatibles con el receptor. El sistema RH solo se expresan en los eritrocitos. Eso es importante. Ustedes habíamos visto que en el sistema ABO se podía expresar en otras células del cuerpo, pero en el sistema RH solo lo encontramos en los eritrocitos, ¿sí? No hay antígenos del sistema RH en ninguna otra célula humana que no sea el eritrocito. Los anticuerpos anti-D, entonces que habíamos visto, repetimos, son irregulares, se generan tras la exposición, por ejemplo, en embarazo o transfusión de glóbulos rojos D positivo, ¿sí? Son anticuerpos de tipo IgG, no activan el complemento, pero por no permitir la formación de dobletes de inmunoglobulina G necesaria para la activación de complemento, ¿sí? Y producen una hemólisis extravascular. Todas las reacciones transfusionales en las que interviene el anticuerpo
IgG, ¿sí? Como es un anticuerpo pequeño, lo que provoca es una hemólisis extravascular. ¿Qué quiere decir esto? Que se une la IgG al antígeno y este produce una modificación en el eritrocito, ¿sí? Estas modificaciones del eritrocito va a hacer que pierda la forma, ¿sí? Habitual del mismo y es, digamos, trasladado hasta el órgano bazo, ¿sí? En ese órgano se produce la eliminación de estos glóbulos rojos. Por eso que dice que es extravascular, no se hace en el vaso sanguíneo, sino se hace en el órgano que nosotros conocemos como bazo. Bien, generan reacciones transfusionales hemolíticas y enfermedad hemolítica de recién nacido. Vuelvo a repetir, esa enfermedad hemolítica que ya la van a ver más adelante en otras asignaturas, se produce cuando el bebé hereda un antígeno del padre que la mamá no lo tiene y hace anticuerpo y la mamá a través de la placenta envía envía los anticuerpos al bebé y produce esta reacción hemolítica en este recién nacido. El antígeno D es el más inmunógeno, ¿sí? Y luego le siguen el C chico y el E grande. Los anticuerpos pueden persistir detectables por años, ¿sí? Bien, esto es importante saber dónde se expresa genéticamente el sistema RH en el cromosoma 1, ¿sí? En el cromosoma 1. Bien, entonces acá tenemos los antígenos que habíamos hablado que son los clínicamente significativos, ¿sí? Y lo que representa el 90% de todos los casos de relevancia clínica, ¿sí? A no olvidarse D grande, C grande, E grande, E chico y C chico, ¿sí? Estos son los antígenos. ¿Por qué no tengo acá yo escrito el D chico? Porque el D chico no es un antígeno. El D chico significa ausencia del D grande, ¿sí? Estos que están acá son la denominación de antígenos que se expresan y de que pueden provocar una reacción transfusional, ¿sí? Ese es para que ustedes vean en un dibujo esquemático de la membrana dónde están ubicados. Bien. Herencia del sistema RH autosómico dominante. ¿Qué quiere decir eso? Si lo hereda, se expresa, ¿sí? Todo lo que herede del padre y de la madre se expresa. Nosotros lo vamos a ver en el fenotipo, que es en el ejemplo que yo les mostraba hace rato, ¿sí? Bien. Se disponen entonces para poder identificar a estos eritrocitos de diferentes reactivos, el anti-D, ¿sí? El anti-C grande, el anti-C chico, el anti-E grande y el anti-E chico, ¿sí? Con el anti-D podemos saber si una persona es RH negativa o si es RH positiva. Si yo enfrento, que la técnica nosotros ya la hemos visto conjuntamente con el sistema ABO, enfrento una gota de reactivo con una gota de suspensión del lóbulo rojo del 2 al 5%, centrifugo y leo, ¿sí? Centrifugo y leo siempre es a 1000 revoluciones durante un minuto y veo una aglutinación, quiere decir que hubo una unión del anticuerpo con el antígeno, por lo tanto es RH positivo, ¿sí? Bien, estos otros reactivos me sirven para verificar su fenotipo, ¿sí? ¿Cuáles son los antígenos que expresan la persona del sistema RH? Bien, existe una variante del sistema RH que se denomina D débil, ¿sí? Estos D débil son personas que por diferentes causas, que ya la vamos a ver, a la hora de la tipificación, ¿sí? Cuando hacemos la tipificación, cuando nosotros leemos, o ya sea en tubo o mucho más nos suele pasar en placa, no vemos aglutinación, ¿sí?
siempre cuando nosotros hacemos la tipificación del D es necesario seguir con otro tipo de técnica, que es la técnica de Coombs indirecta, para poder confirmar que esta persona no sea un D débil, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las causas de que una persona pueda hacer o no, que nosotros no podamos ver en una reacción, en la primera reacción, cuando hacemos la tipificación, no ver claramente esa aglutinación para poder llegar a diagnosticar y decir que hay presencia del antígeno D? Una de las causas es esto que se llama el antígeno C en posición trans, ¿sí? Ustedes van a ver, ven acá, que el C, ¿sí?, está en la misma posición que el D. Esto se llama posición cis. Acá ustedes van a ver, ¿sí?, que está en diferentes posiciones. Esto se llama posición trans. Esto puede ocasionar, ¿sí?, para que ustedes entiendan, como opacar o tapar al antígeno D, y lo que no me va a poder permitir en una primera tipificación poder detectarlo, ¿sí? Voy a tener que hacer sí o sí, como les decía, la técnica de Coombs indirecta para poder detectarlo. La otra causa por la cual no puede ser que no reaccione durante la tipificación es que lo que se llama D parcial. Esto es como para que ustedes se imaginen, esquemáticamente, toda la información de lo que constituye a este antígeno, ¿sí? Hay algunas personas que le faltan algunas partes de este antígeno y por esa razón no lo puede ser detectado por el reactivo anti-D, ¿sí? Esa sería otra causa de D débil. Vuelvo a repetir, todos estos nosotros los podemos identificar mediante la Coombs indirecta. Por último, ¿sí?, lo que puede pasar es que tengan toda la información del antígeno, pero débilmente expresado, ¿sí? Entonces, las causas de D débil son la ubicación trans del antígeno C, la falta de parte del antígeno, la expresión del antígeno, o que éste se haya expresado débilmente. Todo esto nosotros llamamos D débil, y la única forma de identificarlo es a través de la Coombs indirecta. Todas las personas que nosotros detectamos, sobre todo los donantes, que a la tipificación es RH negativo, debemos hacerle la Coombs indirecta para certificar que sea realmente RH negativo y no sea un D débil. Bien, los D débil se comportan como receptores RH negativo y como dadores positivos. ¿Por qué? En el caso de los receptores se comportan como negativos porque nosotros no sabemos si es que le falta una parte del antígeno, si es que está todo pero débilmente expresado, entonces puede llegar a hacer anticuerpo contra aquel parte del antígeno que no lo posea, ¿sí? En el caso de los dadores, como dador, como está presente, ya sea una parte, ya sea débilmente, ¿sí?, o en posición trans, está presente. Entonces, como dador siempre se comporta como RH positivo. Vuelvo a repetir, nosotros debemos, cuando hacemos la tipificación en todo banco de sangre, cuando nos da un donante por la técnica que usemos, ya sea la en tubo, en gel, que es RH negativo, tenemos que hacer la técnica subsiguiente, que es la Coombs indirecta, y solo ahí vamos a poder recién tipificar como RH o negativo o positivo según el resultado, ¿sí? Bien. Las pruebas pretransfusionales exigen solo la determinación del antígeno T, en este caso es porque lo que recién expresaba. No, como receptor siempre, ¿sí?, se va a comportar como
negativo, ¿sí? O sea, si yo a una persona que necesita una transfusión le hago, lo tipifico, ABO y RH, y el RH en esa tipificación me da negativo, ¿sí? No necesito averiguar si es débil, si es un D débil o si es un negativo. ¿Por qué? Porque igual se va a comportar como RH negativo. Entonces, con estudios pretransfusionales yo no hago el D débil, ¿sí? En el caso de los RH negativos se debe realizar el fenotipo y determinación de los D débiles en el caso de los dadores. Bien. La forma de expresión más frecuente del genotipo es esta combinación, C grande, D grande, E chico y C chico, D chico, E chico. Bien. En el caso, para que ustedes recuerden, ¿sí? La determinación o cómo los podemos hacer, lo mismo que para el sistema ABO, el RH lo pueden hacer en placa, en tubo y en tarjeta, ¿sí? Sí tienen que tener en cuenta y que no olviden que para toda tipificación puede ser tanto una muestra de sangre, ¿sí? En este caso ustedes saben que de esta forma puedo hacer, en el caso del sistema ABO, la prueba hemática o directa o la prueba sérica o indirecta, que es lo correcto, ¿sí? Para poder determinar el grupo sanguíneo ABO, y también lo podemos hacer con el sistema RH o con una punción, digamos, en el dedo, y de esta forma lo único que podemos hacer para la técnica de determinación en placa. Bien, eso sería el sistema RH. Cuando tengamos la clase sincrónica vamos a ver sobre todo, y para eso es importante tener en claro, sobre todo las formas de nomenclatura, ¿sí? Vamos a repasar las nomenclaturas, que es lo más importante. Bien, muchas gracias.